esta flor que tenemos aquí es la semilla que vamos a tener para el mes de septiembre, sembrarlo en el majuelo. De ahí van a salir las plantas que luego las plantamos en la tierra de febrero en adelante. Para que se engorden se hace el producto y luego ese producto, las más bonitas y las más escogidas, esas en la menguante de febrero las metemos a la tierra para que nos salga esto, que va a ser la semilla de la próxima plantación del año siguiente. Esto todo se hace a mano, aquí no pasa por ningún laboratorio de nada, o sea, dependemos mucho del tiempo porque las flores estas se estropean si hay mucha humedad, es muy delicado y luego ya se recoge en el mes de agosto y es limpiarlo a mano, pasarlo con agua, en un balde, vuelta a colarlo con trapos, pues como antiguamente, se hace pues como se hacía antiguamente, aquí no hay nada nuevo. Bueno, pues principalmente en Zaya, por supuesto, pero luego yo tengo venta también en la tienda que hay de Concept Store, que es de Encarterri, está en Bilbao, en Urquijo 40, entonces yo los productos que tengo, que están metidos en Slow Food, pues entonces yo vendo ahí el producto. Y luego yo voy al mercado de Balmaseda todo el año. Todos los sábados del año yo estoy en el mercado de Balmaseda y luego en casa cantidad de gente te lo pide en casa. Pues hay muchas formas de disfrutarla. Yo desde luego que la disfruto ahora mismo cuando está, la ves crecer y la ves en la tierra, hacerse, es que la ves subir. Luego a la hora de que la lleves a casa, llevar carretillas y carretillas de eso disfrutas. Luego en la cocina, pues a ver, es que a cualquier plato que se le ponga, a todos les va bien. ¿Mi favorito? No, el bonito encebollado. Se hace en poco tiempo, vamos, primero pochas bien la cebolla, bastante tiempo, bastante cantidad de cebolla, y después el bonito, pues con un poquito de sal y esconderlo entre la cebolla y un poquito que haga, y ya está, y un plato exquisito. Pues yo, si tengo salud, por lo menos estoy contenta en la marcha que llevo con ello, entonces yo mientras tenga salud y pueda, responderé, y después pues nadie sabe lo que va a pasar.